eh, usando el tema de, o sea, en el ejercicio 14, repito, ¿qué tenemos que hacer? Hallar los ceros de los polinomios dados y expresar cada polinomio de manera totalmente factorizada. Indicar si existen ceros múltiples. ¿Qué es cero múltiple? Cero múltiple cuando se repiten. ¿Se pueden repetir? Sí, por supuesto que se pueden repetir los ceros o las raíces de un polinomio. O sea, puede haber más de una que sea el mismo valor, tranquilamente. Cuando tenemos un polinomio grado 3 o grado 2, el método que se usa es tratar de ver los posibles eh, submúltiplos del término independiente y después los submúltiplos de la combinación del término independiente y coeficiente principal que me va a dar una fracción. ¿Cuáles son los submúltiplos del término independiente? El término independiente obviamente es el término que no tiene ninguna letra, ninguna X. O sea que los submúltiplos, yo al 2 lo puedo dividir con el más menos 2, también lo puedo dividir con el más menos 1. ¿Por qué? Porque me va a seguir dando un entero. Y así empiezo a probar esas cuatro raíces, ¿no es cierto? Hasta que llegamos a un momento que me hace cero el polinomio. Entonces, cuando yo encuentro la primera raíz, reemplazándola en el polinomio o aplicando Ruffini, como ustedes quieran, ahí ya puedo bajarle un grado al polinomio de grado 3 para seguir encontrando las otras posibles raíces. ¿Y cuál es el otro método? Combinar, ¿no es cierto? El más menos 2 y el más menos uno, que eran los submúltiplos del término independiente, con todos los submúltiplos del término del coeficiente principal. ¿Y quién es el coeficiente principal? El que pinté en verde. Es el que acompaña a la x que está elevada a la máxima potencia. O sea, si es un polinomio de grado 3, yo tengo que ver el coeficiente que acompaña a x al cubo, ¿sí? Y ese 12 va a tener muchos posibles submúltiplos. Va a ser más menos 12, más menos 6, más menos 4, más menos 3, más menos 2, más menos uno. Pero después lo tengo que empezar a combinar con el coeficiente principal. Entonces fíjense que van a tener muchas alternativas y algunas se van a simplificar y algunas van a ser parecidas a las que ya teníamos acá en los enteros. Si yo combino el 2 con el 12, ¿no es cierto? ¿Qué me queda? Simplificado un sexto, entonces más o menos un sexto. Ahí tengo una alternativa. A ver, lo vamos a poner bien. Ahí tengo el más o menos un sexto. Esa es una alternativa. Ahora, si combino el, el uno con el 12, tengo más o menos uno sobre 12, un doceavo, ¿sí? Más o menos un doceavo. Esa es otra alternativa. ¿Qué otra alternativa tenemos? Bueno, empezar a jugar con los submúltiplos de 12, que por ejemplo le sigue el 6. El 2 dividido 6 es más o menos un tercio, ¿no es cierto? Simplificado, más o menos un tercio. Ahí tengo otra alternativa. Lo que pasa es que acá están ordenados nada más. El 2 con el 6 dijimos es un tercio. El uno con el 6 es más o menos un sexto que ya estaba, entonces obviamente no hace falta repetirlo. Después el 2 puedo combinar con otro submúltiplo del 12, por ejemplo el 4. 2 dividido 4 es un medio. Entonces ahí tengo más menos un medio. Porque puede ser tanto más como menos. Lo puedo dividir tanto como un número positivo como un número negativo. ¿Qué más? 2 dividido 4, 1 dividido 4 es más menos un cuarto. ¿Sí? Más menos un cuarto. Ahí está. Y ya vimos toda la alternativa. No, me falta con el 3 porque el 3 también es submúltiplo del 12. El 2 con el 3 va a ser más menos 2 tercios. Más menos 2 tercios. ¿Sí? Y el uno con el 3 más menos un tercio, pero ya estaba puesto, o sea que se vuelve a repetir. Entonces, fíjense que los posibles enteros son más menos 2, que eran los submúltiplos del coeficiente del término independiente, perdón, más menos 2 y más menos uno. Y después los fraccionarios, que es la división de los submúltiplos del término independiente con el coeficiente principal, son todas estas alternativas. Son 3 6 por 2 12 posibles raíces. Entonces, ¿en qué consiste el método?
Para encontrar la primera raíz o cero, reemplazo todas las posibles soluciones en el polinomio. Y la que me dé cero será raíz o cero. Raíz, no repitamos tanto la palabra cero. ¿Sí? Si me da distinto de cero cuando lo reemplazo en el polinomio es porque no es raíz. Otro método es aplicar Ruffini. ¿Sí? Es aplicar Ruffini. Creo que es con doble F. Acá vamos a poner coma. Otro método es aplicar Ruffini y el resto, y si el resto de la división me da cero, pongamos entre comillas cero porque es un resultado, que acá también lo pongamos entre comillas, si me da cero el resto, también quiere decir que es raíz. ¿Sí? Generalmente se usa cualquiera de las dos. O reemplazamos en el polinomio y vamos haciendo los cálculos con una máquina, una calculadora, o manualmente, o aplicamos Ruffini. Fíjense que yo acá apliqué Ruffini. Fui probando distinta, en este caso probé un medio y apliqué Ruffini. No me voy a poner a explicar de vuelta Ruffini, ya lo vimos la otra vez y ya creo que todos saben usar Ruffini, ¿sí? Y me dio resto igual a cero. Entonces, como me dio resto igual a cero, quiere decir que ese un medio es una raíz ya, es una raíz, ¿sí? Y ahí vuelvo a aplicar Ruffini, fíjense, ahí nomás con el polinomio que me queda, vuelvo a aplicar Ruffini, porque me quedó este polinomio reducido. Pero como ya está ordenado, ahí nomás le vuelvo a hacer la tabla y vuelvo a aplicar Ruffini. Es como que aplico 3 veces Ruffini, por eso es que están viendo 3 pisos, ¿sí? Apliqué la primera vez Ruffini y me dio el resto cero. Entonces ahora trabajo con el polinomio simplificado y le vuelvo a aplicar Ruffini y me vuelve a repetir la raíz y me vuelve a dar cero. Y vuelvo a aplicar Ruffini y me vuelve a dar cero y ahí me da la raíz. Lo que pasa es que acá ya está hecho con las raíces que realmente son, obvio. Ustedes tienen que probar con todas. Si no, otra es que le bajan un grado con Ruffini, les queda, si baja de grado 3 a grado 2, le va a quedar una cuadrática. Y esa cuadrática ya directamente lo utilizan con la fórmula cuadrática. ¿Sí? Supónganse que me dio el polinomio reducido, vamos a ponerlo acá. Pongamos acá abajo. Vamos a poner polinomio reducido. O sea, después de haberle bajado un grado, me quedó 12, este que está acá, ¿no? 12x al cuadrado, ¿sí? Le pongamos 12x al cuadrado, más 2x, más 2x, menos 4. Y ahora yo trabajo con ese polinomio reducido, no es el polinomio original, obviamente, ¿no? Este es otro polinomio. Pongamos asterisco si quieren. Este es el polinomio que me queda después de haberlo reducido con la primera raíz. Y este polinomio reducido, eh, a ese polinomio reducido, o vuelvo a trabajar con Ruffini, o, o utilizo la fórmula de Bhaskara, la fórmula cuadrática para encontrar la raíz, ¿sí? Pero ¿por qué lo puedo usar acá? Porque es de grado 2. Recuerden que la fórmula cuadrática solo se usa con un polinomio de grado 2, ¿sí? Entonces ahí ya para no trabajar tanto, ya podemos utilizar la fórmula esa de Bhaskara. Entonces, ¿cuál es la fórmula de Bhaskara? A ver si me deja ponerla, la vamos a buscar acá en Word.
A ver, ¿dónde estaba? Acá está, ya la encontré. Esa era la fórmula de Bhaskara, ¿no es cierto? Y ahí encuentran x1 y x2, o sea, las otras dos raíces. Más la primera, ya tenemos las tres raíces. ¿Sí? Entonces, este va a ser x1, 2. Esa es una forma de trabajar. En este ejercicio, las raíces eran un medio, o sea, se repetía un medio y la otra era menos 2/3. ¿Cómo lo escribimos en forma factorizada? Se pone el coeficiente principal, que era 12, ¿sí? Ese es el coeficiente principal, multiplicado por x menos un medio, y así dos veces porque se repetía la raíz, y por x más 2/3. Pero como se repite dos veces la raíz, la podemos poner x menos un medio al cuadrado, ¿sí? Porque se repite dos veces. Es de grado 2 esa raíz. Y bueno, ese es el polinomio ya en forma factorizada. Eso es lo que me pide que haga el ejercicio. Pero para eso, primero tengo que encontrar las raíces con el método este de los enteros y de los fraccionarios. ¿Sí? Es largo el método, pero una vez que encuentre la primera raíz, ya se hace más rápido. Porque ahí ya pueden aplicar Ruffini o pueden usar la fórmula cuadrática, ¿no es cierto? Y bajarle un grado y ya encuentran las otras dos raíces. ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, sí queda grabada. En principio sí quedaría grabada. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta o seguimos nomás? Perfecto. Hoy no se han conectado. Ah, no, sí, ahora hay bastantes más. Eran 20 hace rato, ahora ya hay 60 y pico. Bien. Estamos haciendo repaso, ¿no es cierto? Ya todo esto lo vieron en el momento 2. Si a alguno le quedó alguna duda, bueno, pregunte, no hay problema. Pero yo creo que la mayoría ya estas cosas sí las sabe, ¿sí? Bueno, ahí tienen el otro polinomio, tenemos que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Acá le pusimos, cuando encontrás una sola raíz o cero, las otras las podés ir haciendo de nuevo con Ruffini o resolviendo con la fórmula cuadrática grado 2. Empezás a trabajar con el cociente de la división, que es el polinomio reducido. ¿Sí? Esto es lo que yo le estaba diciendo hace rato. ¿Bien? Bueno, esos serían los ejercicios del 14. ¿Sí? Tienen varios ahí para practicar. Pero es encontrar las raíces por tanteo y ya una vez que encuentren la primera, ahí ya se agiliza un poco la resolución. Bueno, pasemos al ejercicio. Bueno, el ejercicio 15 de teoría, sí que es el uso de las fórmulas que se relacionan en la teoría, ¿no es cierto? Este alfa más beta significa x1 más x2. Lo que pasa es que los apuntes de teoría en el SIU ustedes lo tenían con alfa más beta, pero en definitiva son las raíces. Si le quieren poner acá x1 más x2, no pasa nada, es lo mismo, ¿no? Lo importante es que la sepan usar, digamos. Yo le voy a poner, a mí me gusta enseñarlo siempre con x1 y x2, ¿sí? Y si es de grado 3 con x1, x2 y x3. Es lo mismo, chicos, solo que ahí está puesto con otro símbolo. Y ya había quedado así la cartilla. Entonces acá sería x1 más x2 menos b sobre a, y acá sería x1 por x2 igual a c sobre a. ¿Sí? Yo estoy acostumbrado a usarlo con los x. Entonces acá también cambiemos, pongamos x1 y x2. Son los c. Y después de grado 3 sí va a ser x1 y x2 y x3. ¿Sí? Estas son las relaciones que están en la cartilla de teoría y en cualquier apunte o cualquier libro la pueden conseguir. Que es cuando tengo un polinomio de grado 2 o de grado 3, si yo sumo las raíces, tiene que ser igual a menos b sobre a. Y quién es b y quién es a, ya saben que son los coeficientes que acompañan en la cuadrática, ¿cierto? Esos son a y b. ¿Sí?
Acá me había olvidado de cambiarle, cambiemos todo, pongamos x1 menos, x menos x1, x menos x2. Y acá en grado 3 lo mismo, solo que acá ya tienen más coeficientes. Ya tienen A, B, C y D. Fíjense que acá A acompaña a X al cubo, B al cuadrado, C a X y D va solo. ¿Sí? Pero la forma de usarlas es exactamente lo mismo. Y repito, la fórmula cuadrática, esa que tiene la raíz cuadrada, esa solamente sirve para encontrar raíces de grado 2, de polinomio de grado 2, no sirve para un polinomio de grado 3, ¿no? Aviso por las dudas. ¿Sí? Bueno, entonces acá sería x1 por x2, acá sería x1 por x3, acá sería x2 por x3. ¿Sí? Acá el último es x1 por x2 por x3. Yo lo estoy poniendo todo así con x porque ustedes en el apunte lo tenían con alfa, beta y alfa, beta y gamma. Entonces, para no marearlos, directamente usen la simbología esa con x, ¿sí? X sub 1, x sub 2 y así. Yo creo que es más fácil todavía verlo así. Para que se acostumbren y no estén usando otro símbolo o otras letras. Bien. ¿Qué tenían que hacer en el ejercicio 16? Este es el ejercicio 16 que ustedes también tienen en la cartilla teórica, perdón, en la cartilla del momento 2. Fíjense, por favor, y díganme si el 16 o el 15 o el 17, porque capaz que yo la numeración la tengo distinta. Si es el 16, perfecto. ¿Qué decía el 16? Dice, hallar un polinomio mónico de segundo grado, sabiendo que el producto de sus raíces es menos 6 y la suma de sus raíces es menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando decimos mónico, significa que el coeficiente principal es 1, ¿sí? ¿Y quién es el coeficiente principal? A. La suma de las raíces es igual a menos b sobre a. Entonces pongamos acá x1 más x2. Es igual a menos b sobre a. Y la multiplicación de las raíces, según la cartilla teórica, es x1 por x2 es igual a c sobre a. ¿Sí? Eh, Pero el problema ya me da de datos justamente. El producto de las raíces me dice que es de sus raíces menos 6. Me está dando de dato eso. Y la suma de sus raíces es menos 1. Entonces justamente vamos a poder usar esas dos ecuaciones de teoría, ¿sí? Para tratar de sacar el polinomio este de grado 2. Entonces la suma de las dos raíces va a ser menos 1. Entonces x1 más x2, pongamos acá, x1 más x2 va a ser igual a menos 1. Y x1 por x2, el producto de sus raíces, me dice que es menos 6. ¿Sí? Entonces, el producto de sus raíces va a ser menos 6. ¿Sí? Esto es lo que tenemos de dato en el problema, ¿no? Es tal cual lo que tenemos de dato en el problema. Bueno, pero a su vez, nosotros tenemos que x1 más x2 era igual a menos b sobre a. Entonces, vamos a decir que menos b sobre a es igual justamente a menos 1, de acuerdo al dato que teníamos del problema, ¿sí? Menos b sobre a va a ser igual a menos 1, porque en definitiva necesitamos encontrar los valores de a, b y c para escribir el polinomio. Eso es lo que nos falta. Y de la multiplicación, que era x1 por x2 igual a menos a, entonces vamos a decir que c sobre a, porque eso es lo que era igual a la multiplicación, es igual a menos 6. ¿Sí? Bueno, acá tenemos que encontrar los valores de A, B y C. Obviamente que de este lado me dice una fracción y de este lado es un entero, pero al entero siempre lo podemos poner como una fracción, es como si fuese menos 1 dividido 1.
Y acá menos 6 también es como si fuese menos 6 dividido 1. Obviamente que los valores de A tienen que coincidir en las dos ecuaciones, ¿no? Obvio. Entonces vamos a decir que A va a ser lo que divide el denominador. ¿Sí? Lo vamos a pintar con otro color, con color verde. Vamos a decir que A igual a 1. Y acá en la segunda ecuación también obviamente verifica que A igual a 1. ¿Sí? Tiene que tener el mismo valor. Entonces de ahí vamos a despejar que B es igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque hay un menos acá y hay un menos acá y se simplifica. Entonces B queda igual a 1. ¿Sí? Y de acá, de la ecuación de la multiplicación, la que está abajo, vamos a decir que C es igual a menos 6. Y ahí ya podemos construir el polinomio. ¿Sí? Entonces, A vale 1. ¿Hace falta poner un 1 con x al cuadrado? No. B vale 1. ¿Hace falta poner 1 por x? No, directamente x. Y C vale menos 6. O sea que el polinomio en cuestión es ese que está ahí. ¿Sí? X cuadrado más x menos 6. Obviamente que si ustedes quisieran usar la fórmula de Bhaskara, van a encontrar que las raíces son y después determinar las raíces, sí, eso nos pide. Entonces usamos la fórmula esta de Bhaskara, ¿sí? La vamos a usar, reemplazando los valores de A, B y C, obviamente, y nos va a dar que x1 vale 2 y que x3, x2 vale menos 3, ¿sí? Entonces, esos son sus ceros. Si esta fórmula yo la quiero escribir en forma factorizada, supónganse que la quisiera escribir en forma factorizada, sería A, que vale 1, ya sabemos que vale 1, ¿sí? Porque lo habíamos encontrado, y va a ser x menos 2, porque una raíz es 2, y la otra va a ser x más 3, porque otra raíz es menos. ¿Sí? Ahí encontré las otras dos raíces. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Hola Agustín, sí, lo que pasó la semana pasada es que no se pudo grabar, así que por eso arranqué de la clase de hoy. Después, si tenés alguna duda, me pregunta algún punto del práctico 2. Estamos haciendo un repaso, Agustín, todo esto ya lo viste en el momento 2. Tampoco es que son tan difíciles los primeros ejercicios. Si tenés alguna duda, después me preguntás, no hay drama. Pero si no, no vamos a llegar. Si no, no vamos a llegar. Si querés el viernes, si vas al anfiteatro, ahí me preguntas si te quedó alguna duda de los primeros ejercicios del TP2. ¿Por qué da menos 6? ¿Y por qué acá está? El producto de los dos números era menos 6, entonces yo lo puse como menos 6 sobre 1. Si A vale 1, no me queda otra que C valga menos 6, ahí tiene que adoptar ese menos. ¿Sí? No hay un menos de este lado, como había acá, en menos B sobre A. Entonces el menos se simplifica, pero acá no. Entonces sí o sí C tiene que valer menos 6. No sé si ahí quedó un poco más claro, Esteban. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta de este ejercicio?
¿Cómo, Agustín? No te entendí nada. Después puedes subir al inicio del TP2 y baja de a poco, así ya queda grabada para repasar los primeros puntos. No te estoy entendiendo. ¿Qué duda tenés de los primeros ejercicios? Los primeros ejercicios son muy sencillos, Agustín. ¿Qué duda tenés, Agustín, de los primeros ejercicios? ¿No los hiciste en el momento 2? Acordate que estamos haciendo un repaso. El momento 3 es un repaso, chicos. No es que vamos a ver en detalle todos los prácticos. No nos alcanza el tiempo. ¿Sí? Tenemos una o dos clases a la semana solamente. Estamos haciendo un repaso solamente de los prácticos. Ah, no hiciste en el momento 2, no hiciste nada en el momento 2, Agustín. ¿Qué pasó? ¿No hiciste el curso de ingreso vos? Te vas a tener que poner las pilas entonces, ¿no? Después mandame un mensaje, un correo si querés, si tenés alguna duda, y yo te ayudo, no hay problema. Ahora necesito avanzar con la clase, ¿sí? O al menos que me vayan preguntando lo que estamos viendo ahora. Bueno, ejercicio 17. ¿Qué dice el ejercicio 17? Utilizando las relaciones entre ceros y coeficiente, encuentre los ceros del siguiente polinomio, ¿sí? Pero me dice que en ese punto una raíz es igual a la suma de otras dos. O sea, yo planteé que x1 es igual a x2 más x3. ¿Podría haber planteado con otra? Sí, es lo mismo. Pero en este caso yo lo planteé así. Entonces, utilizo la primera ecuación de la relación de los ceros. A ver si la podemos copiar. Era esta, ¿sí? Esta ecuación la utilizo. Esa que está ahí, que es la que sale de la cartilla teórica, ¿no es cierto? Entonces, oh, perdón, ahora sí. Entonces, reemplazo en la primera ecuación de la teoría, ¿sí? En la primera ecuación de la relación, perdón, de la relación quise poner, es de la teoría, sí, de la relación entre los ceros en un polinomio de grado 3, que es esta x1 más x2 más x3 igual a menos b sobre a. Pero como x1 es igual a, como me dice que la suma de dos raíces es igual a una. A ver, vamos a buscar un ratito, voy a buscar un ratito el enunciado, quiero buscarlo bien en el enunciado, para decirles bien cómo dice, porque ya está resuelto ahí, digamos, pero ahora lo buscamos, no se preocupen, ya enseguida lo buscamos. A ver, quiero ver qué dice puntualmente ese ejercicio. Es el ejercicio 17, dijimos. Sabiendo que un cero es igual a la suma de los otros dos. Así dice el enunciado, ¿sí? Entonces vamos a copiar eso para que vean de dónde lo saqué. Sabiendo que un cero es igual a la suma de los otros dos. Es por eso que yo planteé esto, ¿no es cierto? Que la suma de los otros dos es igual a 1. Repito, lo podrían haber hecho con cualquiera de las tres raíces, es lo mismo. Bueno, en este caso yo planteé eso, entonces cuando hago la suma de las raíces, x1 más x2 más x3, ¿sí? Que está acá abajo, yo lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces x2 más x3 lo voy a poner como si fuese x1, porque eso es la suma, la suma de esos dos, justamente la otra raíz. Entonces esta que está acá va a ser x1, ¿sí? Lo reemplazo. Y ahí me queda x1 más x1. ¿Cuántas veces x1 más x1 es 2 veces x? Y a su vez, eso tiene que ser igual a menos b sobre a, ¿sí? Por la relación esta. ¿Y cuánto vale b? B de acá vale menos 12.
y la fórmula es con menos. Y además B vale menos 12 y A vale 36. Entonces, menos menos se hace más y 12 sobre 36 se simplifica y me queda un tercio. Entonces me termina quedando lo siguiente. Me termina quedando que 2x1 es igual a un tercio. Y si despejo x1 de ahí, si lo despejo, el 2 pasa dividiendo y me queda un sexto. ¿Sí? X1 igual a un sexto. O sea que ya encontré la primera raíz. Y ahí le bajo un grado con Ruffini. Obviamente que el resto me va a dar 0 porque ya sabemos que es una raíz. Y trabajo con el polinomio reducido. ¿Sí? Trabajamos con el polinomio reducido. Ese polinomio reducido, bueno, yo le pongo, me gusta ponerle asterisco más que otra cosa, es 36x cuadrado menos 6x menos 6. Y ahí utilizo la fórmula esta de Bhaskara, la de siempre, y me da que una raíz es un medio y la otra raíz es menos un tercio. Acá en vez de ponerle x1, x2, le puse x2, x3, porque bueno, ya tenía la x1, que era un sexto, simplemente para seguir con los nombres distintos, ¿no es cierto? Pero en definitiva, siempre con esta fórmula encuentro dos raíces. Bueno, ya tengo que una raíz es un sexto, x1 es un sexto, x2 es un medio y x3 es menos un tercio. ¿Importa el orden de las raíces? No, no importa. Esta, si lo hubiese hecho de otra forma, capaz que esta me hubiese dado como primera raíz, esta de acá como segunda y esta como tercera. Lo que importa es que las tres raíces sean los resultados, no importa el orden, ¿sí? Y bueno, ahí están. Entonces, un sexto, un medio y menos un tercio, ¿sí? Preguntas, chicos. ¿Cómo vamos? Estamos repasando, ¿sí? El momento 3, más allá de que volvemos a ver todos los prácticos, repito, es un repaso de lo que ustedes vieron en el TP2. No es que estamos empezando el curso de ingreso desde cero, de nuevo. No, 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 no. Es un repaso, chicos. Ustedes ya vieron todos estos temas. Entonces tienen que ponerse al día y repasar. Los chicos que no han hecho el práctico en su momento o no han hecho el curso de ingreso, y bueno, van a tener que ponerse las pilas y ponerse a sentar, a ejercitar y a practicar. ¿Sí? Y después pregunten, a mí me pueden mandar un correo, no tengo problema. Lo que sí, no me hagan consulta por WhatsApp, eso no. Pero si me quieren mandar un correo, me mandan. Y tampoco me manden, profe, ¿me puede resolver el TP1 completo? ¿O me puede resolver todos estos ejercicios? No, esa no es la idea. La idea es que ustedes hagan y yo los ayude a terminar de resolver. O si se traban en un ejercicio y no pueden empezar porque no lo entienden, bueno, los trato de ayudar, pero la idea es que ustedes lo hagan a los prácticos, ¿sí? Ni que yo ni que ninguno de los auxiliares haga por ustedes los trabajos prácticos, ¿sí? Sí, Agustín, después si tenés alguna consulta, mandame, no hay drama. Algunas consultas puntuales, no me vas a mandar los 30 y pico de ejercicio, Agustín, ¿no? Por favor, tengo una vida, acordate. Tengo que mantener tres familias, la de mi señora, la mía y la de mis perros. Profe, ¿a qué hora descansito? Ya hacemos descanso enseguida. ¿Cómo vamos con el tema de las raíces, chicos? ¿En su momento lo entendieron? En su momento Sí, dos. profe, de 10. Perfecto. Antes de hacer un descanso, eh, no, hagamos un descanso ahora. Sí, ya son las 6 menos 10. 10 minutitos, chicos. 10, 15 minutitos, ¿sí? Y seguimos. Entonces el tema de las raíces. Estábamos viendo entonces el tema de las raíces, la relación de raíces más que nada en un polinomio de grado 3. Ejercicios que también siempre se toman son como el B y el C que tienen progresión aritmética y progresión geométrica. ¿Qué es una progresión aritmética? Es cuando yo tengo números que están separados por un valor constante, es como si fuese una secuencia. Supónganse el 2, el 5 y el 8.
Del 2 hasta el 5 hay 3 unidades, desde el 5 hasta el 8 hay 3, ¿sí? Y desde el 8, ¿cuál sería el siguiente? El 11, por ejemplo. Y para el lado izquierdo del 2 sería el -1, ¿sí? Eso es una progresión aritmética, ¿sí? Es una especie de secuencia donde la diferencia entre las raíces es un valor constante. Hay toda una demostración de progresión aritmética, pero a mí no me interesa tanto el tema de la demostración. Lo que sí me interesa es que sepan qué fórmulas tienen que usar para cada progresión. Entonces, en un polinomio de grado 3 nosotros tenemos estas tres fórmulas, ¿no es cierto? Que son las que están en la cartilla de teoría, solo que repito, ustedes la tenían con alfa, beta y gamma, y acá ya directamente les pongo x1, x2 y x3, pero es lo mismo. Entonces, cuando sumamos las tres raíces, menos b sobre a, cuando se multiplican en forma combinada, es c sobre a, y cuando se multiplican las tres juntas, es menos d sobre a. ¿Sí? Fíjense que ahí yo ya les marco cuál es la que tienen que usar. Ustedes la que tienen que usar para progresión aritmética siempre es la primera forma. Siempre usen esa. Y para progresión geométrica, siempre usen la tercera fórmula. La del medio, esa la vamos a discriminar. Esa la vamos a discriminar, ¿sí? No la vamos a usar. Le vamos a hacer bullying. Entonces usamos la primera para progresión aritmética y la tercera para progresión geométrica. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se usa? Bueno, fíjense. eh, Como en forma general, una raíz es x menos un valor constante que yo le puse r, la del medio es esa misma raíz y la de la otra es la raíz del medio más ese valor constante. O sea, la que está en el medio, supónganse x2, la dejamos igual. x2 igual a x2. La que está a la izquierda le restamos un valor constante y la que está a la derecha le sumamos un valor constante. ¿Sí? Esa sería la lógica con símbolos. Entonces, como yo lo planteo de esa manera, yo digo que x1 más x2 más x3 es igual a menos b sobre a. ¿Sí? Ahí está en negro. Sin embargo, una raíz es menos un valor constante más la otra raíz más la otra raíz más un valor constante. Fíjense que el menos r con el más r se simplifican y en definitiva, esta es la fórmula que van a usar siempre para progresión aritmética. Siempre que 3 veces una de las raíces es igual a menos b sobre a. Repito, esa fórmula la van a usar siempre para progresión aritmética, o sea, sale de acá, ¿no es cierto? Sale de ahí esa fórmula y la vamos a copiar ahí. Ya directamente despejamos la raíz y ese 3 pasa dividiendo. Entonces ahí ya está simplificada la fórmula. Ya no hace falta que hagan toda esta demostración. Ustedes ya saben que esa es la fórmula que tienen para encontrar una de las raíces. Yo le puse x2, pero puede ser x1 o x3, cualquiera. Le vamos a poner un subíndice genérico, xi, por así decirlo, ¿sí? Genérico. Entonces, la primera raíz la van a hacer menos b sobre 3a. ¿Cuándo? Cuando les pida progresión aritmética. Repito, progresión aritmética. Entonces, en este caso, ustedes tenían que a valía 1, b valía menos 6, c valía menos 24. ¿Sí? Bueno, acá separemos un poco porque está todo muy junto. Entonces, este es a, este es c y este es d. ¿De dónde saco esos valores? Del polinomio, obviamente, son los coeficientes que acompañan, ¿no es cierto? A x al cubo, a x al cuadrado, a x. Y el término independiente. Y tienen que estar ordenados, obviamente. Entonces, como yo ya sé que esa es la fórmula, entonces yo voy a decir que la primera raíz que voy a encontrar es menos b sobre a y dividido 3. ¿Sí? Como lo despejamos acá. Entonces, esa va a ser la primera raíz que vamos a encontrar. Lo vamos a copiar acá. Entonces, si yo reemplazo, ¿cuánto vale b? Menos, pongo menos, ¿cuánto vale b? B vale menos 6. Entonces me queda menos 6. Menos 6 dividido 3 veces. Esto conviene ponerlo entre paréntesis. Cuando es negativo siempre conviene ponerlo entre paréntesis. Y acá 3 veces el valor de a. ¿Y cuánto vale a? Vale 1. Entonces 3 por 1 es 3.
Menos menos se hace más y 6 dividido 3 es 2. Entonces la primera raíz que encuentro es x igual a 2. No importa el nombre que le pongan, puede ser x1, x2, x3, no interesa. Lo que interesa es que encuentren bien las raíces, ¿sí? Entonces la primera raíz que encontramos es 2. Aplico Ruffini con ese pivot, con esa raíz, poniendo el polinomio ordenado, los coeficientes, como siempre baja el primero, se va multiplicando cruzado, hacen la suma vertical y van a dar que el resto es cero, obvio, porque es raíz. Entonces el polinomio reducido le va a quedar que es x cuadrado, porque hay un 1, menos 4x, porque hay un menos 4, menos 32. ¿Sí? Se le baja un grado al polinomio. Ese es el polinomio reducido. Recién lo pusimos, lo volvamos a poner. Polinomio reducido. ¿Por qué reducido? Porque el polinomio inicial era de grado 3. Al encontrar una raíz, yo apliqué Ruffini y el cociente que me queda es el polinomio reducido. ¿Sí? Entre paréntesis, el cociente que me quedó luego de aplicar Ruffini, obviamente. Y ese polinomio de grado 2 ya no hace falta que me ponga a ver, a tantear las raíces o aplicar Ruffini. Ya directamente utilizan la fórmula esta de Bhaskara, la fórmula cuadrática, y ahí encuentran las otras dos raíces, ¿sí? Que en este caso da 8 y da menos 4. Entonces las tres raíces son, la primera que habíamos encontrado era 2, bueno, acá yo les cambié los nombres, no importa, bueno, son 8, 2 y menos 4, pero las ordenemos. ¿Cuál es el número menor? Menos 4. Después le sigue el 2 y después le sigue el 8. De menos 4, perdón, hasta 2, ¿cuántas unidades hay? Hay 6 unidades. Desde 2 hasta 8 también hay 6 unidades. Entonces, los ceros de la progresión aritmética son menos 4, 2 y 8. ¿Bien? Esa es la forma en la que tienen que trabajar. Entonces, cuando ustedes le pidan encontrar las raíces que están en progresión aritmética, usen esta formulita. Menos b sobre 3a para encontrar la primera raíz. ¿Y de dónde sale esa formulita? Bueno, sale del uso de la primera fórmula, obviamente, de x1 más x2 más x3. ¿Sí? De ahí sale. ¿Bien? Bueno, ese sería entonces un repaso del ejercicio con progresión aritmética. Progresión geométrica. Preguntas, chicos, antes que sigamos. ¿Más o menos se entendió lo que estamos hablando? ¿Estoy hablando en castellano neutro o estoy hablando en un idioma que no entienden? Perfecto. ¿Hay alguien que todavía no entiende lo que es una progresión aritmética? Me avisa porque los voy a buscar a su casa y los lleno a cocacho. No, mentira. ¿Hay alguien que no entiende en serio? La idea es que entiendan esto, chicos, porque si no entienden progresión aritmética, geométrica y se lo toman en análisis, en álgebra, en el primer parcial y van a estar en el horno si siguen sin entender estas cosas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Seguimos? Ustedes me dicen, traten de escribir en el chat. ¿Seguimos o no seguimos? Sigamos. ¿Y el resto qué onda el resto? ¿Está escuchando o está en otra? ¿O se conectan por la asistencia nomás? Ya voy a empezar a ver quién me presta atención y quién no. Chala, profe. Bien. Perfecto, chicos. Sigamos entonces. Veamos progresiones geométricas. ¿Cuál es la diferencia con progresión geométrica? La fórmula con progresión geométrica, yo ya les adelanté, va a ser la tercera, esta que se multiplican las raíces. Esa es la que necesitamos y la que nos va a servir para la progresión geométrica. Y también hay una demostración por qué se usa esa.
¿sí? Que es x1 por x2 por x3 igual a menos d sobre a. Entonces, fíjense que cuando yo tengo una progresión geométrica, ya no es tan lineal como una secuencia, ¿no es cierto?, donde íbamos sumando un número constante. No, acá en la geométrica se multiplica un valor que el exponente va cambiando. Fíjense, a una raíz la multiplico por un valor donde r está a la menos 1. O sea, un valor constante está a la menos 1. Después ese valor constante está a la 0. Después ese valor constante está a la 1. Y si continuara, después ese valor va a estar a la 2 y a la 3 y a la 4. Y para el lado izquierdo va a estar a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4. Eso es una progresión geométrica. Se multiplica por un valor constante r, pero ese valor constante está elevado a un exponente que se va sumando, o sea, se va aumentando como si fuesen números naturales. O sea, desde el menos 1 pasa al 0, del 0 al 1, y si continuara del 1 al 2, del 2 al 3 y así. ¿Sí? Pero a nosotros nos interesa solamente 3. Entonces, generalmente a la del medio se lo pone con 0, a la de la izquierda menos 1 y a la otra a la 1. Obviamente que r a la menos 1 queda sobre r, porque lo doy vuelta. R a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre r. R a la 0 es igual a 1, ¿sí? Entonces, esto que está acá, que es la progresión geométrica, después se termina transformando, obviamente. Eso, repito, es lo mismo que decir 1 sobre r. R a la 0, toda letra o todo número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces eso es igual a 1, es como que desaparece. Y r a la 1, toda letra o número elevado a la 1 es esa misma letra o ese mismo. O sea, esto va a ser r. O sea que en definitiva la primera raíz va a ser una raíz sobre r, sobre un valor constante. La otra va a ser exactamente igual a esa raíz. Y la otra va a ser multiplicado por el valor constante. Así queda, digamos, la demostración. Pero en definitiva, ustedes van a usar, ¿qué van a usar? Van a usar la tercera fórmula, como habíamos dicho, que era x1 por x2 por x3. ¿Sí? Esa es la que van a usar. Y eso es igual a menos d sobre e. Entonces, cuando yo reemplazo ahí de acuerdo a lo que me quedó por la progresión geométrica, esto es una demostración teórica, van a llegar a la conclusión de que se me van a simplificar los r también y me va a quedar una misma raíz al cubo. O sea que la fórmula que van a usar, así como en progresión aritmética era menos b sobre 3a, la fórmula que van a usar en progresión geométrica les va a quedar de esta manera, fíjense. A ver, vamos a sacar todo esto de acá, lo vamos a copiar abajo. Esta es la fórmula que van a quedar. Le va a quedar xy y ese al cubo pasa, ¿cómo pasa? Pasa como raíz cúbica. Y no importa que haya un signo menos dentro de una raíz cúbica, porque es raíz par, no pasa nada. El tema es cuando es raíz par, ¿no es cierto? Ahí sí no se puede porque me va a dar complejo. Entonces, esta es la fórmula que en definitiva ustedes necesitan para progresión geométrica. Ya está despejada ya. Entonces yo ya directamente se las doy y la copiamos acá arriba. Entonces, acá, para progresión geométrica, la fórmula que van a usar es esa, ¿sí? Para aritmética, la primera raíz se encuentra como menos b sobre 3a. Y para geométrica es la raíz cúbica de menos d sobre a. Y siempre van a ser esas dos fórmulas, chicos, siempre. Todo lo otro que ustedes están viendo acá es simplemente una demostración teórica de cómo llegamos a esa expresión. Pero en definitiva, esa es la fórmula. Entonces, la primera raíz que van a encontrar va a ser la raíz cúbica de menos d. Vamos a ponerle esto raíz cúbica, a ver si me deja. No me dejó, bueno, no importa. Copiemos ahí. De la raíz cúbica de d, ¿cuánto era d? Menos d era menos 125. Entonces, esto es menos, ¿no es cierto?
pero adelante había otro menos también. Adelante había que poner otro menos ahí. Entonces esto lo pongamos entre paréntesis y A, ¿cuánto vale? 8. Está bien, ahí está el 8. Menos menos se hace más. O sea que me queda la raíz cúbica de 125 sobre 8 positivo ya, se hace positivo. Pero si hubiese sido negativo, lo mismo lo podemos resolver, no pasa nada, porque es raíz impar. Entonces me queda positivo, la raíz cúbica de 125 es exactamente 5, ¿sí? Y la raíz cúbica de 8 es exactamente 2. O sea que la primera raíz que encuentro es 5 medio, ¿sí? Y esa la utilizo para usar Ruffini, que obviamente me va a dar cero, porque tiene que darme el resto cero, porque es una raíz. Y el polinomio reducido, como veníamos trabajando, se le baja un grado y va a ser el cociente que me quedó, ¿no es cierto? O sea, 8 por x cuadrado más 50 por x más 50. Y ese lo utilizo para encontrar las raíces con la fórmula cuadrática. Y las otras dos raíces van a ser menos 5 cuartos y menos 5. ¿Sí? ¿Cómo sería ordenado en forma de progresión geométrica? Bueno, ahí le va a dar las raíces desordenadas. Es un poquito más difícil ordenarlas, ¿no es cierto? Porque hay que expresarlas como si fuese una progresión geométrica. O sea, con la aritmética es más fácil, pero con la geométrica es un poquito más difícil de verlo. Pero igualmente ya está resuelto el ejercicio ahí. Ahora, ordenarla, fíjense que 5 cuartos es como poner menos 5 por menos 2 a la menos 2. 5 medio es como poner menos 5 por menos 2 a la menos 1. Y menos 5 es como poner menos 5 por menos 2 a la 0. Fíjense que el valor constante es menos 5 y se multiplica por otro valor donde el exponente va subiendo, ¿no es cierto? Menos 2 más 1 es menos 1. Y este menos 1 más 1 es 0. Bueno, expresarlo de esta forma es un poco más difícil, eso lo tienen que hacer practicando. No, eso no sale tan sencillo, no hay una metodología específica para hacerlo, pero fíjense que esa sería una progresión geométrica, ¿sí? No es que lo tienen que ordenar de menor a mayor porque no le va a salir de menor a mayor, no le va a salir. Esa es la forma de trabajar este ejercicio. ¿Por qué usé el menos 2? Y bueno, porque tenía que usar algún factor para que me quede como lo habíamos planteado originalmente, que era r por elevado a un exponente. Ese r es el valor que me influye en la progresión geométrica. Por eso hay que ver acá cómo va quedando, ¿no es cierto? Hay que ver cómo va quedando. Fíjense, las raíces eran 5 medio, menos 5 cuarto y menos 5. Este es menos 2 elevado a ver, el paréntesis en realidad debería ir acá. Ahí debería ir el paréntesis. Saquemos este paréntesis de acá. A ver. Menos 2, 2 a la menos 2, perdón, a la menos 2 es un cuarto, ¿sí? Por menos 5 es menos 5 cuartos. Ahí está. Ahora, menos 2 a la menos 1 es un medio. Ah, por el signo S ya lo había puesto hacia afuera, claro, ya entiendo. Lo había puesto afuera a propósito, chico, para que justamente por regla de signos se vayan cambiando y me quede la progresión con las raíces que tenía originalmente. ¿Sí? Acá este en realidad tendría que ser menos 5 medio. Pero bueno, ustedes tienen que encontrar un valor de tal manera que se produzca la progresión geométrica, ¿no es cierto? De multiplicar por un valor que está elevado a un exponente, ¿sí? Bueno, pero lo más importante es que usen las fórmulas que yo les digo, que de la primera ecuación de la relación de las raíces sale la fórmula de progresión aritmética y de la tercera ecuación sale la fórmula de progresión geométrica. Y ya van a ver que después todo lo demás es más sencillo. El problema es encontrar la primera raíz como siempre. Ya después todo el resto sale más rápido. ¿Sí?
Bueno, después tienen más ejercicios para hacer con todo este tema de las raíces. Practiquen, después le dice que dos raíces son iguales. Tienen que usar las ecuaciones, obviamente las relaciones entre cero, y le van bajando un grado con Ruffini, después trabajan con el polinomio reducido, o sea, lo mismo que hacemos siempre, ¿sí? Así que vean después cómo practican todos esos ejercicios del 17. Y si después tienen alguna duda, bueno, consultamos y vemos si los resultados nos dan igual. Matías, no, lo que pasa es que quiero avanzar con los otros ejercicios. Después, si tenés alguna duda, trata de hacerlo vos y mándamelo al correo, no hay drama. El F te va a dar que es progresión aritmética, no te va a dar geométrica, ¿sí? Eso es la ayuda que te puedo dar, pero trata de hacerlo vos. Te va a salir que es aritmética, no es geométrica. Pero plantéalo con las fórmulas que vimos recién. Quiero que veamos los otros ejercicios, pues si no, no vamos a llegar, chicos. Tenemos que ver unos cuantos más. Nos queda la clase el viernes todavía, pero necesitamos avanzar. Entonces en el F, acordate, Matías, te va a dar que aritmética, geométrica no te va a dar. No te va a dar una progresión geométrica. Bueno, 18. Dado el polinomio P de x igual a x cuadrado más px más q, encuentre la suma de los cubos de su cero. ¿Sí? ¿Qué es la suma de los cubos de su cero? Es x1 al cubo más x2 al cubo. Eso es. Porque si es un polinomio de grado 2, tengo dos raíces, lógicamente. Ahora, ¿cómo hago yo para llegar a esta expresión? A x1 al cubo eh, más x2 al cubo. Bueno, acá lo que se plantea es hacer un binomio al cubo, ¿sí? Un binomio al cubo es como es como multiplicar tres veces x1 más x2. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque en algún momento va a salir la expresión x1 al cubo más x2 al cubo cuando resolvamos este binomio al cubo. Y todo lo demás lo vamos a despejar y lo vamos a resolver usando las relaciones de cero, que era x1 más x2 o x1 por x2. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio combinamos un poco algunos casos de factoreo o de binomio al cubo o de binomio al cuadrado con las relaciones de los ceros. En este tipo de ejercicios combinamos los casos de factoreo con las relaciones entre los ceros, entre paréntesis, para un polinomio de grado 3 o de grado 2, en este caso de grado 2 va a ser. ¿Sí? Entonces, vamos a usar el binomio al cubo. Vamos a usar el binomio al cubo. ¿Por qué usamos el binomio al cubo? Porque necesitamos que la raíz estén elevada al cubo, obviamente. Entonces, si yo hago un binomio al cubo, le va a dar que es x1 al cubo más x2 al cubo más 3 veces x1 al cuadrado por x2 más 3 veces x2 al cuadrado por x1. ¿Sí? Ese es el caso de factoreo que se llama cuatrinomio, cuatrinomio cubo perfecto. Si bien en este práctico están al final los casos factoriales, pero no importa, nos vamos adelantando un poco. Entonces, fíjense lo siguiente. Esta es la expresión del binomio al cubo, ¿sí? Esa es la expresión del binomio al cubo. Ahora, si yo lo sigo resolviendo ese binomio al cubo, de lo que me quedó del lado derecho, ¿qué va a pasar si lo sigo resolviendo? X1 al cubo más X2 al cubo, eso queda igual.
Pero acá es como que saco factor común 3x1, x2. Saco factor común ahí. Y me queda entre paréntesis x1 más x2. ¿Y por qué hago eso? ¿Saben por qué hago eso? A propósito, hago eso. Para que justamente sean términos que se parecen a las relaciones de los ceros. Entonces, x1 más x2 es una relación de ceros, ¿no es cierto? Eso es una relación de ceros. Eso me va a dar menos b sobre a. Y x1 más x2 acá se repite también. Y x1 por x2 es otra relación de cero también, que era c sobre a. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que la habíamos visto hace rato. A ver dónde estaban. Las copiemos y las llevemos para ahí. Que son estas relaciones, ¿sí? Que están en la cartilla de teoría. Entonces las llevemos a ese ejercicio y veamos. Entonces, estas relaciones las vamos a pintar con otro color. Estas eran las relaciones que teníamos en la cartilla de teoría. Entonces, yo hice todo esto justamente para que se parezcan en las relaciones. Fíjense que acá tengo x1 más x2, y acá tengo x1 más x2, acá tengo x1 más x2, y acá tengo x1 por x2, y acá tengo x1 por x2, ¿sí? Esta es la que está en verde, le pongamos verde, y esta es la que está, perdón, esta es la que pinté en rojo. Y justamente esta es la que necesitamos despejar, esa es la que me pide el problema, la suma de los cubos de los ceros. Esa es la que me pide el problema. Entonces yo de ahí voy a despejar x1 al cubo más x2 al cubo, lo despejo y lo doy vuelta si quieren, ¿sí? Todo este término que está sumando pasa restando. Fíjense que lo pasé restando al lado izquierdo. Ahí pasó restando. ¿Sí? Y ahí está despejado x1 al cubo más x2 al cubo, que es lo que me pide el problema que resuelva. Obviamente esto lo damos vuelta porque es lo mismo, ¿cierto? Ahora lo voy a poner al revés. Es exactamente lo mismo, solo que ahora lo voy a escribir al revés, lo voy a poner del lado izquierdo a x1 más x2 al cubo y del lado derecho todo lo demás. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Lo doy vuelta, digamos. Bueno, entonces como x1 más x2 al cubo es igual a todo esto, yo sé que x1 más x2 es lo que está en rojo y es igual a menos b sobre a. ¿Sí? Ese es x1 más x2. Y x1 por x2 es lo que está en verde y es igual a c sobre a. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Fíjense, esto lo vamos a poner un poco más acá. Vamos a pintar ya directamente todo con negro. Estas son las relaciones. Fíjense, x1 más x2 es, dijimos, menos b sobre a. ¿Cuánto vale b? Vale p. ¿Y cuánto vale a? 1. Entonces, menos p sobre 1 y esto es igual a menos p. ¿Estamos? Y x1 por x2 es lo que habíamos pintado en verde. ¿Y eso cuánto es? Eso es igual a c sobre a. ¿Cuánto vale c? Vale q. ¿Y cuánto vale a? 1. Entonces q sobre 1 y eso es lo mismo que decir directamente q. Entonces reemplazo. En vez de poner x1 más x2, voy a poner menos p, porque eso es lo que me dio, según los coeficientes. Entonces pongo menos p al cubo. ¿Dónde más aparecía menos p? Acá, en ese paréntesis que estaba ahí. Entonces ahí también pongo menos p. Menos 3 veces x1 por x2. Y x1 por x2 es lo que estaba en verde y era q, me dio q. Entonces menos 3q directamente, pongamos. ¿Sí? Y es lo que está en verde. Bueno, termino de expresar la expresión un poco mejor y va a ser menos p al cubo y menos menos se hace más 3 veces q por p. O sea que la suma de los cubos de sus ceros es igual a esto que está acá. Es igual a menos p al cubo más 3 veces q por p. Y creo que esto, no sé si no me acuerdo, se lo tomaron en la prueba final del SIU o se lo tomaron en el primer parcial de álgebra, creo, no me acuerdo. Pero lo tienen que saber hacer de esta manera, ¿sí? Entonces, estos tipos de ejercicios se relacionan, ¿no es cierto? Los casos de factoreo o en definitiva
expresiones matemáticas algebraicas con las relaciones de cero, que pueden ser menos b sobre a, c sobre a, para un polinomio de grado 2 o también para un polinomio de grado 3. ¿Sí? Ese sería el ejercicio 18. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Preguntas? ¿Más o menos se entendió cómo lo plantea el ejercicio 18? Quizás ya muchos ya lo habían hecho ya. ¿Ya lo tenían hecho o recién lo vieron ahora? ¿O ya lo habían hecho en su momento? Ah, ahora lo entendés un poco mejor, Tomás. Bueno, mejor entonces. Buenísimo. ¿Y los demás ya lo habían hecho, chicos? Perfecto. Bueno, Agustín, bueno, pero más o menos se entendió, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Bien. Entonces acuérdense que hay que relacionar. Ahora vayamos a ver algún otro ejemplo. No, no vamos a hacer todo porque nos vamos a demorar, pero a ver, planteemos uno más. Supónganse la suma de los inversos de su cero. ¿Qué son inversos? Uno sobre x1 más uno sobre x2 más uno sobre x3. Acá quizá al principio uno lo ve y dice, qué complicado. No, no es nada complicado. Acá lo único que tienen que hacer, vamos a sacar esta tabla que estaba acá. Acá lo único que hay que hacer, hagan de cuenta que están sumando tres fracciones. Entonces hacemos común denominador, ¿sí? Entonces este que está acá lo vamos a pasar abajo y este lo vamos a pasar bien. Ahí está. Sumando la expresión anterior como tres fracciones, o sea, sacando común denominador, va a quedar de la siguiente manera. ¿Cuál es el común denominador de x1, x2, x3? No tienen nada en común, entonces lo multiplicamos a los tres. Y de ahí empiezan a hacer el método como de cualquier fracción, ¿no es cierto? Bueno, le va a quedar hacia arriba y hacia abajo. Esto que está acá arriba es una relación entre ceros, que eran las multiplicaciones combinadas, y esa daba C sobre A. Y la de abajo, que era la multiplicación de las tres juntas, daba menos D sobre A. ¿Sí? Entonces fíjense que el A con el A se simplifica y me queda menos C sobre D. Este menos C lo puedo poner adelante, lo mismo, ¿no? Pucha, pero no me va a dejar. Ese menos, repito, lo puedo poner ahí adelante. ¿Cuánto vale C? Vale menos 4. Menos 4 es ese 4 tercios. Entonces la suma de los inversos de su cero es directamente 4 tercios. ¿Sí? Y es eso. Después está la suma de los cuadrados de su cero. Y así hay un montón más, ¿no es cierto? A ver, este lo vamos a poner bien acá. Hay un montón más para que hagan, ¿sí? Pero ya saben que usando las relaciones entre los ceros, ¿sí? Esa es la idea de que trabajen con las relaciones entre los ceros. Este que está acá, fíjense que este tiene una trampa. El, el x1 al cubo, la suma de los cubos de su cero. ¿Por qué? Porque si ese lo hacen como lo hicimos cuando era, perdón, este es al cubo, ¿no? Cuando hicimos un binomio al cubo, este le va a quedar, cuando son tres raíces, le queda tremendamente largo. Fíjense, esa es la opción que la pueden hacer. Esa es la opción que lo pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces no lo hagan así, como las tres raíces al cubo, porque van a tener que multiplicar todo eso y va a quedar engorroso, va a quedar larguísimo, larguísima esa opción. No lo hagan de esa manera. Cuando sea de grado 3 estoy diciendo. No lo hagan como un cuatrinomio cubo perfecto, solo que ahí tienen la suma de 3. No. Acá lo que se suele hacer es que como el polinomio original, ¿dónde está el polinomio original? Era este, u de x era este. Acá lo van a hacer de una forma mucho más sencilla, que no sé si se lo explicaron en el momento 2, pero bueno, lo veamos ahora.
que es la siguiente. Como ese es el polinomio, nosotros vamos a usar el concepto de raíz. Quiere decir que si yo reemplazo una raíz, ¿no es cierto? Eso tiene que ser igual a cero. Entonces yo voy a reemplazar una raíz, supónganse que sea x1, ¿sí? Entonces yo voy a tener 2x1 al cubo. ¿Por qué tengo este simbolito acá que me está molestando? A ver, vamos a sacar todo esto. No, vamos a ponerlo de vuelta. Vamos a poner x1, x sub 1, perdón, x sub 1, a ver si me deja x sub 1, y todo esto va a ser elevado al cubo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo reemplazo x1, que se supone que es una raíz, y la reemplazo en el polinomio, tiene que ser igual a cero. Entonces estoy usando eso, ¿sí? Ese concepto estoy usando. Y así para x2 y para x3, ¿sí? Lo mismo. Reemplazo x2 y también va a quedar igual a cero. Reemplazo x3 y también va a quedar igual a cero, porque obviamente son raíces. Y ustedes me dicen, y ustedes capaz que me preguntan, ¿y por qué lo hago así si no tengo nada todavía? Es como muy genérico. Sí, es genérico, queda en función de las variables, obvio, pero no importa. Porque ahora lo que vamos a hacer, el siguiente paso, va a ser, a ver si me deja escribirlo acá, el siguiente paso va a ser sumar en forma vertical. Entonces, si yo sumo en forma vertical, yo voy a tener 2x1 al cubo más 2x2 al cubo más 2x3 al cubo. En definitiva va a ser 2 entre factor común, x1 al cubo más x2 al cubo más x3 al cubo. ¿Sí? Es eso. Lo sumo así en forma vertical. Si sumo estos tres del medio, menos 4x1, menos 4x2, menos 4x3, en definitiva va a ser menos 4, factor común, x1 más x2 más x3, obviamente. ¿Sí? Más 9 igual 0. A ver si acá me deja menos 4 veces eso que está. ¿Sí? No sé qué toqué acá, que me saco la ecuación, me saco todo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces les decía que yo hago la suma vertical de toda esa expresión, que es 2 entre paréntesis x1 al cubo más x2 al cubo más x3 al cubo menos 4 entre paréntesis x1 más x2 más x3 y 3 más 3 más 3 más 9 y 0 más 0 más 0 del lado derecho es igual a 0. Y ahí me queda una expresión que de ahí lo que yo necesito es la suma de los cubos de su cero y eso es lo que voy a despejar. Entonces, si yo despejo esto, a ver, borremos todo esto que está acá. Borremos todo. No me interesa todo eso. Entonces, como yo eso es lo que necesito despejar, porque eso es lo que me pide el problema, de ahí ya sale más fácil despejarlo. ¿Cómo lo despejo? De ahí. El primero tengo que pasar todo esto para el otro lado, ¿no es cierto? Con el signo cambiado. Entonces lo pasemos al lado derecho con el signo cambiado, la operación opuesta. El menos 4 pasa como más 4 y el más 9 pasa como menos 9. Y este 2 que está dividiendo con todo esto entre paréntesis va a pasar dividiendo y se va a distribuir. O sea que todo esto va a ser dividido 9. El 2 pasa dividiendo al final. ¿Sí? O sea, ahí despejé la expresión esa en verde, que es la que nos pide el problema que calculemos. ¿Qué más? Y ahora tengo que reemplazar x1 más x2 más x3 es menos b sobre a. ¿Sí? Esto lo saco de la relación de ceros. Y acá tengo los valores de a, b, no tengo b, ¿no? Porque no está x al cuadrado, o sea que es 0. Entonces, esto lo pongamos acá abajo. Si lo tengo que calcular, ¿cómo sería? Vamos a ponerlo de este lado. Es igual, dijimos, a menos b sobre a.
¿Cuánto vale b acá de este polinomio? A vale x al cubo. B, ¿hay b? No, porque es como si fuese más 0x al cuadrado, no hay b. C vale 4 y D vale 3. Entonces acá me queda menos 0 dividido a, que es 2. Y menos por 0 es 0, y 0 dividido 2 es 0. O sea que x1 más x2 más x3 es 0. Entonces si reemplazo ahí, me queda 4 por 0 es 0, y me queda menos 9 dividido 2. Y ese es el resultado de la suma de los cubos de los ceros. ¿Sí? Es la suma de los ceros elevado al cubo, o como dice acá, como pedía, la suma de los cubos de sus ceros. Da menos 9. ¿Estamos? ¿Cómo vamos? Es una forma un poco más sencilla de hacerlo, porque si no, con la otra que era el binomio al cubo, les iba a quedar muy largo. Con 3 raíces ahí ya no es conveniente. Con 2 sí, se puede hacer, lo hicimos recién. Con 3 no lo hagan porque le va a quedar muy largo el ejercicio y se van a volver monos. Bien, chicos, hagamos un descansito de vuelta, 10-15 minutos y ya seguimos, ¿sí? Voy a tomar un poco de agua. Descanso de 10 a 15 minutos. En la cartilla del curso, entonces les decía que vamos a ver el ejercicio 21 a partir del ejercicio 21, que son los casos de factoreo, los distintos casos de factoreo. En la cartilla de teoría que ustedes tenían del momento 2, ahí figuran 6 casos, ¿sí? Obviamente que a nivel universal en otros países también ven lo mismo, solo que por ahí capaz que en algún que otro lugar, en vez de 6, capaz que hacen 5, porque el de diferencia de cuadrado lo ponen junto con el sexto caso, el de factor común por grupo, en definitiva también es factor común, entonces capaz que en otro apunte, en otro libro o en internet lo ven como que son menos casos, pero en realidad son todas esas alternativas, ¿sí? Las más comunes. El primero es factor común, que es lo que tienen en común todos los términos, ya sean números o letras elevada a cierta potencia. Para el ejercicio A, rápidamente repasemos. Ustedes tenían 7 tercios, m a la sexta, x a la 3 por i, más 7m a la quinta, n por x al cuadrado, más 2,8 por m al cuadrado, n al cubo, x por i. ¿Sí? Entonces tenemos que sacar factor común. Factor común es lo opuesto, siempre acuérdense, el opuesto a la propiedad distributiva. Entonces tenemos que tratar de sacar factor común los números también. Acá hay un 7, acá hay un 7, acá no hay un 7, pero 2,8, es decir, 28 sobre 10, es lo mismo que decir 28 dividido 10, si lo simplifico es 14 quintos, ¿sí? Pongamos 14 quintos. Y 14 es múltiplo de 7, o sea que yo al 14 lo puedo poner como 2 por 7. Fíjense que yo lo pongo 2 por 7, porque el 7 no se lo ve directamente, pero está dentro del 14. Entonces sí puedo sacar factor común 7 tranquilamente, porque está en todos los términos. ¿Sí? Entonces saqué el 7, que está ahí en el primero, en el segundo y también está en el tercero, escondido, pero está. Lo encontramos, digamos. Después, ¿qué tenemos en común? Fijemos las m. Tenemos m a la sexta, m a la quinta y m al cuadrado. Ahí siempre se termina sacando factor común la letra con el menor exponente, o sea que el m al cuadrado está dentro de m a la quinta y está dentro de m a la sexta, lógicamente, porque m a la sexta lo podríamos escribir como m al cuadrado por m a la cuarta. Entonces sí está m al cuadrado dentro. M a la quinta lo podríamos separar y escribir como m al cuadrado por m al cubo. Y m al cuadrado, bueno, ya directamente queda m al cuadrado. ¿Sí? Sacamos factor común también esa expresión. Yo acá lo estoy mostrando paso a paso. Ustedes no es necesario que hagan tantos pasos. Ya pueden sacar de una sola vez el factor común. Esto es simplemente para que vayan viendo o para que ustedes se acostumbren a hacer los ejercicios
bien hechos, digamos, y no metan la pata en ningún cálculo. ¿Qué otra cosa tenemos factor común? X. Acá tengo X al cubo, acá tengo X al cuadrado y acá tengo X. Dijimos, se saca factor común a la mínima potencia, o sea que el X está dentro de X al cuadrado y está dentro de X al cubo. Porque X al cubo es como decir X por X al cuadrado, si lo separo. X al cuadrado es como decir X por X y X, bueno, ese sí queda solo, ¿sí? Entonces saqué factor común X también. Ahora veamos el I. El I tengo en el primer término, no tengo en el segundo y no tengo en el tercero. ¿Ve? Y sí tengo en el tercero, perdón. Como estamos haciendo factor común en este ejercicio y tiene que ser justamente común a todos los términos, no vamos a poder sacar factor común el I. El I no lo vamos a poder sacar. Lo mismo que en el N. El N está en el segundo término y en el tercero, pero no está en el primero. Entonces no vamos a poder sacar factor común. Ya después en otro ejercicio, si a ustedes les piden usar cualquier tipo de caso de factoreo, bueno, ustedes podrían decir, bueno, yo saco factor común para estos dos, como una especie de factor común por grupo, ¿no es cierto? Pero en este particular, en el 21A, que era solamente factor común a todos los términos, no se puede. Ni el N ni el I. Y entre paréntesis, esto lo vamos a escribir entre paréntesis, estaba ahí un paréntesis, pero era un paréntesis chico, lo vamos a borrar. Entre paréntesis, ¿qué hacemos? Entre paréntesis lo que hacemos es poner lo que nos sobró de cada término. Del primer término, fíjense que me sobró el 1/3, porque el 3 está abajo, entonces me sobró 1/3, me sobró m a la cuarta, me sobró x al cuadrado e y. Del segundo término tiene que ir el signo que corresponda. Si acá decía menos, entonces acá debería ir menos. Salvo que saquemos factor común también el signo. Supónganse que saquemos factor común un signo menos. Bueno, hay que tener cuidado ahí con la regla de los signos. En este caso eran todos positivos. Entonces, ¿qué me sobró del segundo? Eh, ¿Por qué puse 7? No, del segundo me sobra solamente m al cubo, n y x. Del tercero me sobra 2/5, n al cubo, y. ¿Sí? Y ahí ya estaría resuelto el, el ejercicio con factor común. ¿Sí? Bueno, el caso más común y más sencillo justamente es factor común. Factor común por grupo es tratar de ver, o sea, de agrupar, justamente la palabra lo dice por grupo, de agrupar dos términos que tengan en algo en común y otros dos términos que tengan algo en común. Fíjense que si yo de entrada, así tal cual está el ejercicio, trato de hacer factor común en 16AMX menos 8MY, si yo agarro estos dos y le saco factor común, sí van a tener algunas cosas en común. Pero 2X con menos Y no van a tener nada en común. ¿Lo puedo hacer igual? Sí, obvio que lo puedo hacer igual. ¿Lo puedo sacar factor común así? Sí. Miren, lo hagamos. Porque abajo está hecho de otra forma, pero no importa, lo vamos a hacer igual, así tal cual está ahí. ¿Qué voy a sacar factor común entre 16 y 16AMX? Lo vamos a poner entre paréntesis esto. Vamos a poner entre paréntesis. Y después vamos a sacar factor común con 2X menos Y. Para que lo vean de otra forma, digo. Factor común entre el primer paréntesis, tienen en común ¿qué cosa? El 8, entonces vamos a poner el 8, tienen en común la letra A, la letra M, ¿sí? Y acá vamos a abrir paréntesis, ¿y qué me sobra del primer término? Me va a faltar para completar, me va a faltar el 2, porque 2 por 8 es 16, y me va a faltar la X. Y del segundo me va a faltar la Y, pero como es menos, tengo que poner menos Y. Menos más. ¿Qué tienen en común 2x y menos y? Y ustedes van a decir nada. Pero si le dijera que sí hay algo que tienen en común, implícitamente o en forma escondida, es el 1. El 1 está común porque 2x multiplica 1 es 2x y menos y multiplica 1 es menos y.
Entonces, en otras palabras, como que saco factor común y 1, perdón. Entonces, ¿qué me sobra del primero? Y 2x. ¿Y qué me sobra del segundo? Menos y. Y ahora, fíjense que, ¿qué tienen en común los dos términos que me quedaron? 2x menos y. Entonces, como que vuelvo a aplicar factor común. Entonces, si vuelvo a aplicar factor común, ahora el factor común es 2x menos y. ¿Y qué es lo que me sobra? Del primer término me sobra 8am y del segundo me sobra 1. ¿Sí? Y ahí ya lo terminé de resolver al factor común por grupos. Pero fíjense que sin embargo, yo abajo lo había hecho de otra manera, esto que está en azul. ¿Por qué? Porque yo había dicho que 2x menos y no tenían nada en común más allá del 1, entonces yo lo agrupé distinto. A 16AMX lo agrupé con 2x y a menos 8AMI lo agrupé con menos y. Porque ahí sí ya se ve más claro que los dos primeros tienen en común el 2 y el x, y en el segundo tienen en común el i. Pero fíjense que al final llego exactamente a lo mismo. 8am más 1, entre paréntesis, por 2x menos i. Están invertidos los factores, pero no interesa el orden de los factores. Repito, lo interesante acá, o lo que interesa acá, es que esté bien resuelto. Entonces, fíjense que yo lo había hecho de otra manera en realidad, pero llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Sí? Bueno, quiero que pasemos a ver los otros porque factor común no es complicado para nada. Yo creo que todos lo saben hacer. No sé si alguien quiere preguntar algo de factor común, chicos, o factor común por grupo. Está claro ese caso de factoreo, ¿no es cierto? Obviamente, es más que obvio y más que lógico decirles que hay muchas cosas básicas que las tienen que saber, ¿no es cierto? Cuando empiecen a cursar análisis álgebra. Por ejemplo, una de esas es los casos de factoreo. Los casos de factoreo es el ABC de la matemática, ¿sí? Sobre todo del álgebra. Tienen que saber todos los casos de factoreo porque de esa manera ustedes van a saber factorizar, simplificar y todas esas cosas. Bien, ¿qué qué más vamos a ver? Trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Trinomio cuadrado perfecto es cuando dijimos teníamos un binomio al cuadrado. A más b al cuadrado, que en otras palabras, a más b al cuadrado es como hacer a más b por a más b, o sea, se multiplica dos veces ese binomio. Y si yo hago la distributiva de a más b por a más b, van a llegar a una expresión simplificada de esa manera. A al cuadrado más dos veces ab más b al cuadrado. ¿Qué pasa si acá en vez de ser a más b es menos b? ¿En qué cambia? En que va a ser a menos b multiplicado dos veces y el único que cambia es en el término este del medio. En vez de ser más 2ab va a ser menos 2ab. Después el a cuadrado y el b cuadrado van a seguir siendo positivos, eso no van a cambiar. ¿Sí? Entonces yo a mí en el ejercicio 23, me da la expresión y yo tengo que completarla, ¿no es cierto? No, perdón, en el 22. Este ejercicio, ¿como qué lo tienen ustedes, chicos? ¿Como el 22 o como el 23? Porque acá me parece que sí, ya no vamos a coincidir con los números. 22 lo tienen ustedes, ¿viste? Este es el 22 en realidad, en que me da la expresión y yo tengo que escribirla como un binomio al cuadrado, ¿sí? En este caso, en el ejercicio A, dice x cuadrado más 6x más 9. Entonces yo, obviamente, ya sé que un término es x, porque acá está el cuadrado. Y este no lo puedo analizar como si fuese el otro término al cuadrado, porque primero que la x no está al cuadrado. Este sí, porque este le puedo sacar la raíz cuadrada, entonces yo voy a saber que el otro término es 3. Y este debería ser la multiplicación del primero por el segundo,
y por 2, o sea, 2 por 3 por X y ese y X. ¿Sí? Y acá ya lo pongo en forma separada, fíjense. Acá pongo X cuadrado más 2 veces 3 por X y que cumple que es 6X más de 3 al cuadrado. Entonces, primer elemento del binomio es X, segundo elemento es 3. ¿Cómo lo escribo como si fuese un binomio al cuadrado? Como si fuese X más 3 al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Y lo pintemos y lo remarquemos. Obviamente la comprobación sería, ¿cuál sería la comprobación? Que resuelvo este binomio al cuadrado y tengo que llegar a la expresión que tenía acá originalmente. Obviamente, ¿cierto? Bueno, esto es fácil, estos trinomios son fáciles, pero si les pongo así, acá ya el B es un poquito más complicado, ¿no es cierto? De verlo, de entrada. Primero que para ver cuál es el término que está elevado al cuadrado, se tienen que fijar en los exponentes pares. Este de acá del medio, obviamente que no va a ser ningún término elevado al cuadrado porque tiene un A al cubo. Muy raro va a ser que sea ese un término al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le saco la raíz cuadrada a esto. 0,25 es como decir un sexto, un cuarto, perdón. Un cuarto más 3 veces A al cubo m al cuadrado n más 9 m a la cuarta n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el primer elemento del binomio es sacar la raíz cuadrada de este, de un cuarto de a la sexta. Y la raíz cuadrada de eso es a la 3 sobre 2, obviamente. Un cuarto es lo mismo que decir a la sexta sobre 4, ¿no? Por eso es que yo acá, en vez de ponerle por un medio, lo hago dividido 2, es lo mismo, ¿sí? Y el segundo elemento es sacar la raíz cuadrada de este de acá, porque también tiene pares. La raíz cuadrada de 9 es 3. De m a la cuarta es m al cuadrado y de n al cuadrado es n. ¿Sí? Por eso es que había ejercicios que extraíamos factores fuera de la raíz o al revés, ¿no es cierto? O introducíamos. Bueno, entonces tendría que ser cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del tercero. ¿Sí? Eso tendría que ser todo. Bueno, no me deja cambiarlo, pero no importa. Toda esa expresión entonces que está acá tendría que ser un trinomio cuadrado perfecto. Y chequemos a ver si realmente es así. El cuadrado del primer término que habíamos dicho, ¿no es cierto? Es un cuarto de a la sexta. ¿Sí? Porque va a ser a la 3 elevado a la 2 va a ser a la sexta y 2 al cuadrado es 4. Coincide. El cuadrado de 3mn va a ser 9m al cuadrado n. Ah, no, acá me olvidé de poner al cuadrado, ¿no? Acá va al cuadrado. Acá es 3m al cuadrado n. ¿Sí? Y el doble producto sería 2 veces por a al cubo sobre 2, se simplifica el 2 con el 2, y por 3m cuadrado n me queda 3a al cubo m cuadrado n. Verifica también. O sea que la expresión de ese trinomio cuadrado perfecto, pero puesto como un binomio al cuadrado, ¿sí? Es como que estamos haciendo el paso inverso al revés, digamos, es esa. Y efectivamente es un trinomio cuadrado perfecto. Bien, bueno, ahí tienen el ejercicio C. No, ya no lo voy a explicar a ese. Quiero que veamos el tema de completar cuadrados. ¿Cómo es el tema de cuando completamos cuadrados? ¿Alguna pregunta de trinomio cuadrado perfecto, chicos? ¿No entienden ese caso de factoreo o hay alguien que no lo entienda? ¿Cómo completamos cuadrado? Bueno, de la misma manera que veníamos haciendo antes, ¿no es cierto? Esta es la fórmula general con A y B.
Si lo llevo a x con un número, va a ser esta de abajo, es el primero al cuadrado más el doble producto más b al cuadrado. Recordemos que cuando es menos acá, solamente cambia el segundo término o el término que tiene dos veces el primero por el segundo, ¿sí? Eh, bueno, esto borremos porque eso no va. Si yo tengo 16 noveno m al cuadrado más 1, ¿qué término me falta? Me falta expresar. Primero, este tiene exponente par, sí. ¿Puedo sacar la raíz cuadrada? Sí, me va a dar 4 tercios de quién, de m. Entonces, ese es el primer término. Este 1, ¿le puedo sacar raíz cuadrada? Sí. Entonces, el segundo elemento es 1. Ahí está. O sea que ya tengo el primer elemento, ¿no es cierto? El primer elemento que es 4 tercios, este que está acá, 4 tercios por m, elevado al cuadrado. Tengo el segundo elemento que es 1. ¿Y qué me faltaría para completar este cuadrado? Me faltaría dos veces, me faltaría sumar más dos veces 4 tercios, no, este 2 lo vamos a poner adelante. 2 veces 4 tercios de m por 1, que es 4 tercios de m. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me falta agregar para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Y ahí ya lo puedo expresar como un binomio al cuadrado. O sea, en este caso, y a ver este si lo puedo... Ahí. Entonces el binomio al cuadrado ya va a quedar expresado de esa manera, ¿sí? Como 4 tercios más 1 elevado al cuadrado. O sea que yo me faltaba sumar esta expresión, más 2 veces 4 tercios de m, ¿sí? Para completar. Bien. Y bueno, ahí tienen para trabajar con los otros ejercicios. ¿Todos saben completa cuadrado? ¿Alguien quiere preguntar algo de cómo se completa cuadrado? Chicos, ¿todo bien con completar cuadrados? Con el trinomio cuadrado perfecto. Eso también lo tienen que saber hacer, ¿no? Bien. Bueno, vamos a dejar por hoy acá, chicos, las clases. Nos volvemos a encontrar el viernes en el anfiteatro y bueno, los que se conecten en forma virtual, esperemos que el viernes no se vuelva a caer internet, porque la verdad que el viernes pasado se cayó internet y no andaba en la universidad. ¿Sí? Vamos a dejar la clase acá entonces y nos volvemos a ver el viernes. Vayan haciendo el práctico, no se olviden de rendir las evaluaciones por tema y todas esas cosas, ¿sí? Nos vemos chicos, que estén bien, saludos a todos. Chau, 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 chau.